Señora Diana, antes de comenzar a hablar sobre las Fuerzas Unidas para nuestros desaparecidos de Coahuila, me gustaría retroceder a la década de los 90, que tengo entendido fue cuando se empezaron a empeorar las cosas allí. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas del deterioro en Coahuila? Las células del crimen organizado empezaron a invadir espacios de todo el territorio nacional y se habían estado haciendo ciertos acuerdos, negociaciones con los gobiernos federativos, y llegó un momento en que ya se perdió el control y empezaron a darse homicidios, asesinatos, enfrentamientos y desaparecidos, obvio. ¿El caso de su hijo es uno de los primeros? El caso de mi hijo es, al menos en la organización a la que yo represento, que es Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, es uno de los primeros casos documentados. Ocurre en el 2007, el 21, justo hace 3.250 días que no sé de él. Fue desaparecido el 21 de febrero de 2007 en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, México. Cuando usted recuerda los días exactos que ha durado su desaparición, tengo la certeza más absoluta que usted la recuerda como si fuese ayer. Definitivamente, es un hecho que no se olvida, es una herida que está constantemente abierta. Daniel tenía 23 años. 23 años en la fecha de su desaparición. ¿Qué tipo de persona era? Daniel es un chico súper dicharachero, alegre, muy deportista, pachanguero. ¿Tenía novia? Tenía novia en ese entonces y bueno, ¿qué puedo decir? Lo extraño y lo quiero mucho. ¿Cuándo, si es que llegó algún día al convencimiento que su hijo no iba a regresar, cuándo tuvo esa certeza o esa idea? Bueno, desde 2006, con la entrada de Felipe Calderón al mandato del Ejecutivo en el país, con su política de una guerra en contra del crimen organizado que estaba invadiendo todo el territorio nacional, sobre todo en el norte, noreste del país, empezaron a dar situaciones que les llamaban levantones. O sea, gente jóvenes sobre todo, que en camionetas los recogían, los levantaban y las familias no volvían a saber de ellos. Había secuestros, empezaron a haber muchos secuestros. Y bueno, Daniel, ese miércoles, recuerdo perfecto, como tú lo dices, como si lo hubiera vivido ayer. Ese miércoles 21, él sale el 20, ese martes 20 de casa. Era su primer trabajo con este empresario y se iba a reunir con él para hacer un recorrido de las empresas y de la mina, porque el empresario extraía mármol que exportaba a Estados Unidos. Entonces sale de casa y dice que probablemente no regrese y que solía, desde que empezó a trabajar con este empresario, así lo hacía. Pero Daniel es un chico que se comunicaba todos los días con nosotros, con su papá o conmigo. Y bueno, ese miércoles no regresó. Mandó un mensaje a su papá que no volvía a casa, que estaba bien. El jueves siguiente no tuvimos respuesta, ni el viernes. Entonces él, como normalmente es muy apegado a la familia, todos los días se reportaba. Para el viernes en la noche estábamos preocupados porque no teníamos noticias de él. Y el sábado teníamos un teléfono de alcance rural en la mina, la cual yo llamo, y entonces fue que me dicen que los esperaban desde ese miércoles y jamás llegaron, que también estaban preocupados y que el domingo iban a interponer la denuncia. Nos preocupamos muchísimo y también el domingo fuimos a poner la denuncia. Para el lunes, con relaciones familiares, llegamos al procurador del estado, que está en la capital Saltillo,
En ese entonces Jesús Torres Charles nos recibió, cosa rara porque son personas que no se llegan luego. Y pues lo primero y la sorpresa que nos llevamos fue que él nos preguntó que si Daniel no tenía una conducta rara los últimos días, que si no tenía dinero extra, cosa que nos molestó mucho. Y pues cosa que le respondimos que primero lo buscara, que lo encontrara y que después si tenía algo que lo investigara, si tenía algo que iba en contra de la justicia, pues que nosotros mismos, sus padres, lo poníamos ahí. Pero de partida lo estaba tratando de criminalizar. De partida lo estigmatizó y lo criminalizó. Pero aún no sabíamos qué era eso, o sea, yo como madre de Daniel creía en las instancias de procuración de justicia. Jamás la familia había tenido que ir a una procuraduría por algo, entonces tenía la plena certeza de que lo iban a encontrar. Ah, usted pensaba que lo iban a encontrar. Obvio, o sea, yo creía en mi sistema de justicia de mi país y de mi localidad. Y como le decía en la pregunta, ¿y cuándo llegó a la conclusión de que no lo iban a encontrar? Tardó años, porque aún yo creía que lo iban, o sea, confié plenamente, pero cuando no empecé a ver resultados, cuando me empecé a capacitar y ver cómo funcionaban todas las instituciones en mi país, vi que era una crisis, estábamos viviendo una crisis muy grave, sobre todo de falta de justicia, de verdad, de acceso a la justicia. Diana, ¿y qué hacía usted hasta el día exacto en que su hijo desaparece? Bueno, yo era una mamá y una esposa de 24 horas. Yo soy una mujer preparada, o sea, con una carrera profesional, pero que después de algunos años decidimos entre el papá de mis hijos y yo que me dedicara al hogar y ser una mamá de 24 horas. Y una vez que desaparece Daniel, usted decide tomar parte activa en su búsqueda y en el movimiento de los familiares de desaparecidos. Definitivamente tuvo que pasar 1 año y medio de la desaparición de Daniel. Su papá se hizo cargo de la búsqueda y el dolor paraliza. Yo estaba paralizada, en shock, o sea, solo lloraba, estaba en casa, no quería salir, esperando la llamada, esperando en la noche que abriera la puerta de la casa, esperando su regreso. ¿Ya va a venir? Sí, pero después de un tiempo, en el 2009, diciembre de 2009, yo me entero de que empezaron a reunirse algunas familias en el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que pertenece a la diócesis de Saltillo y que es dirigida por Fray Raúl Vera López. Y entonces por una amiga me entero que iban a tener una reunión y me doy a la tarea de asistir. Y fue muy grande mi sorpresa de ver que había otras familias también buscando a sus seres queridos. Y entonces me aboco a la organización y de ahí empiezo yo mi búsqueda junto con las otras familias. ¿Y cómo se patea el miedo para poder hacerlo? No hay una respuesta, José. Es un proceso que vivimos cada familia. Vencer el miedo, sobre todo con el impacto de una desaparición, es muy grande. Es querer salir. Y sobre todo yo he llegado a la conclusión de que lo hace que las familias nos empoderemos es transformar todo ese dolor en demanda, en valor, pero la base principal de ese móvil es el amor por ellos, definitivamente. En Coahuila, justamente, se decretó una ley muy particular, muy original en México, que tiene el nombre de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas. ¿Qué significado tiene esta ley? Solo quiero decirte, José, que en el colectivo hemos trabajado mucho. Al principio no nos recibían las autoridades y hemos
los hemos perseguido por todos lados, hasta que los orillamos a que nos atendieran. Y desde 2013 tenemos un diálogo cada 2 meses, en el cual una mesa de diálogo está el gobernador, el procurador, y logramos que se instalara una subprocuraduría especial para personas no localizadas. Entonces la demanda del colectivo ha sido muy fuerte, la organización ha sido la presión muy fuerte, que hemos construido desde algunas mesas de trabajo, como son una en la mesa de armonización legislativa, otra en la búsqueda y la investigación y la otra en el apoyo integral a las familias. En la de armonización legislativa lo que empujamos es la tipificación adecuada con estándares internacionales del delito de la desaparición forzada y por particulares. Una ley de declaración de ausencia, como me lo preguntas, y así en estas mesas. ¿Pero qué hace la ley? ¿Qué beneficia la ley? O sea, te quise relatar un poco cómo lo hemos empujado. No creas que ha sido pura voluntad política de los directivos, del gobernador, sino más bien ha sido... No se me ha pasado por la cabeza eso. Bueno, yo creo que ha sido fruto efectivamente del esfuerzo y del trabajo de los familiares más que nada. Exacto, y un gesto de voluntad. Tenemos que reconocer también un gesto de voluntad. Claro, si no nos hubiese pronunciado. Exacto. Bueno, esta ley de declaración de ausencia hubo la necesidad de incidir en ella porque había una declaración de ausencia que duraba muy poco, que no era suficiente y conllevaba a una presunción de muerte, que las familias no queríamos hacer. En esta nueva ley de declaración de ausencia por desaparición implica que una familia puede acceder a bienes que haya tenido la persona, su ser querido desaparecido, sobre todo las esposas, y poder hacer uso de ellos, por ejemplo, poder venderlos. Aquí la interrumpo, a ver si entiendo bien. Desaparece una persona que estaba trabajando. La ley establece que el empresario correspondiente debe seguir otorgándole a su familia los beneficios que tenía ese trabajador hasta el momento en que vuelva a aparecer. ¿Es así? Es así. Esa es una de las cosas. Y eso explica, por eso hacía la aclaración, el por qué no uno, varios, muchos empresarios están absolutamente en contra de esa ley. Sí. Recuerda que el perfil de los trabajadores es en edad productiva de 18 a 30 años. Entonces, como dices, muchos eran empleadores de algunas empresas. Así es. Igual, entonces la familia, la esposa y los hijos se quedan en pleno... En el desamparo más absoluto. Desprotegidas. La persona desaparecida no tiene derechos, ¿sí? Porque no había una tipificación adecuada. Entonces se queda al margen de la ley, desprotegida, y su familia también. ¿Por qué? Porque no está ella y no hay, por ejemplo, en los sueldos, vamos a ver, la asistencia social, las cuestiones de salud. Entonces, obvio que esto fue aprobado por el gobernador, se publicó en el Diario Oficial del Estado, pero el problema era la implementación. Claro que esto es un proceso. El Ministerio Público, cuando le llega una denuncia por desaparición, empieza a hacer el trámite de la declaración de ausencia por desaparición. Pero esto lleva todo un proceso hasta que llega con un juez y el juez dictamina y obliga legalmente a la empresa a que siga pagando los salarios. Obvio que esto va en contra de los intereses de los empresarios y ahorita se está manifestando y han dicho mediáticamente que no les conviene. Pero también ellos deberían de ponerse en el supuesto de que cuando se pueden hacer algunos convenios y ellos están un poco en contra, ¿no? Les hemos dicho que dialoguemos con las familias para que puedan entender por qué tuvimos que hacer esto. ¿Sí? Entonces, los empresarios no quieren. Decimos, por ejemplo, cuando una empresa tiene problemas, está en números rojos y tiene mucha producción, ¿qué es lo que hace?
le dice al trabajador, hoy no, esta semana no vienes todos los días, vienes 3 días, porque la producción se ha estado parando. ¿Y el qué hace el empleado? Se ajusta por conservar su empleo. Sin embargo, el empresario no está viendo esa otra que ahora le corresponde a él. Es una corresponsabilidad de derechos y estamos teniendo el problema. Permítame que cambie de tema. No importa. ¿Cuántos desaparecidos aproximadamente hay en Coahuila? Bueno, las cifras oficiales del Estado están diciendo que hay 1,500 desaparecidos en el Estado. Nosotros creemos que hay más. Mucha gente no denuncia porque tiene miedo y simplemente porque es amenazado por las mismas autoridades en contra de la familia o que no denuncie. Y no es para menos, porque yo me enteré no hace mucho que primero el gobierno central había dicho que habían 8,000 desaparecidos en México, luego dijo que no era cierto, que habían 16,000, es decir, el doble por lo menos, lo cual crea una desconfianza. Desconfianza es una palabra muy de moda en México, ¿verdad? Sí, desconfianza es lo que los ciudadanos tenemos en nuestras mismas instituciones de crear seguridad, ¿no? Protección. O sea, desconfianza porque la impunidad y la corrupción han invadido todas las instancias. Entonces es una desconfianza latente de los ciudadanos. ¿Quiere decir que los políticos mexicanos no han hecho mucho por el caso de los desaparecidos? No han hecho nada. En México, a nivel nacional, oficialmente se tiene un registro de 26,000 desaparecidos. Hay una cifra negra muy grande y por lo tanto creemos que el Ejecutivo debería pronunciarse en el tema de los desaparecidos. ¿Y no lo hace? El año pasado, en febrero de 2015, si recuerdas, el Comité contra las Desapariciones Forzadas en Ginebra, después de su informe, le dice a México que tiene una grave crisis en las desapariciones. Y que es una práctica sistemática. Y generalizada. Así es. Porque después de un estudio, esta organización se da la tarea de ver que no nada más es en algunos estados, es en todo el país. Por eso el término de generalizada, que no le cayó nada bien al país, al Estado mexicano. Y entonces ahí se compromete México en hacer, le recomienda el comité que tiene que legislar en materia de desaparición forzada y por particulares. Y a propósito de eso, ¿qué hay? Porque recién hablábamos de esta legislación local de Coahuila, pero no hemos hablado de la Ley General de Víctimas. ¿Qué hay de eso? De la Ley General de Víctimas, a diferencia, no sé si luego vamos a hablar de la general. Sí. O sea, la Ley de Víctimas se crea a presión de un colectivo que inicia Javier Sicilia, el poeta, en el 2013, sí. Entonces, la salida de Felipe Calderón para cerrar y no quedar tan mal por toda esta crisis de homicidios dolosos y desapariciones, crea esta ley de víctimas. Legisla en la ley de víctimas, se publica, pero creemos las familias que no fue una ley consensada, que no fue una ley en que hubo participación y voz de las familias, sino que algunas organizaciones contribuyeron porque se trataba de sacar una ley de víctimas rapidísimo, antes de que él saliera para decir, he cumplido. Sin embargo, creemos que es una ley tan amplia que quedó en general para las víctimas de cualquier delito. Entonces, imagínense nada más qué presupuesto necesitaría tener para tantas víctimas de muchos delitos. Y ese hecho, esa realidad, es la que, supongo, hace necesario hablar ahora de la Ley General de desaparición. Exactamente. Bueno, la ley es una recomendación, como acabo de comentarte, del comité al Estado mexicano, y en la cual el Estado mexicano se compromete a febrero
13 de este año en curso 2016, vamos a ver, de presentar ya una ley general de desaparición. Y entonces las familias, al saber el dictamen y el informe del comité, nos dimos a la tarea de decir a la Secretaría de Gobernación: si vas a legislar una ley general sobre desapariciones, queremos que las familias estemos ahí. No es posible que el Estado mexicano legisle y publique una ley sin que tenga la voz y la participación de las familias, para que sea una ley útil. Y entonces, desde el año pasado, desde agosto, septiembre del 2015, nos articulamos las organizaciones, sobre todo que tenemos seres queridos desaparecidos y que somos muchísimas desafortunadamente en el país. Nos dimos a la tarea de empezar a reunirnos, a articularnos para hacer una fuerza más grande y para incidir en esta ley. Sacamos en septiembre 9, presentamos ante el subsecretario de Derechos Humanos del Ejecutivo, Roberto Campa, un documento que creemos es súper importante, un documento que sale de las familias, de la voz y sentir de las familias, donde creemos que es necesario que el gobierno mexicano lo tome en cuenta. En este documento no es una iniciativa porque no nos dio tiempo, pero es un documento muy importante donde creemos que el eje transversal de esta ley debe ser la búsqueda e investigación de todas las personas desaparecidas. Y entonces construimos ese documento. El Ejecutivo, el licenciado Enrique Peña Nieto, también mete su iniciativa, la mete al Congreso demasiado tarde, después de que se cumplió el plazo de 180 días, y justo ahora, el 13 de febrero, se cumple el término para que se dé a conocer la ley. Ahorita, el 12 de febrero, inicia un poco el cabildeo de la ley, porque hay 4 iniciativas metidas al Congreso de la Unión que son los que van a dar su última palabra, y creemos que la iniciativa que metió el Ejecutivo en el tema de la búsqueda se queda muy corta. O sea, no está, no contiene la búsqueda de personas que ya de larga data, ni siquiera los de la guerra sucia, que necesitan investigaciones especiales, a diferencia de los casos que están ocurriendo actualmente. ¿Puede hacer algo la comunidad internacional por el tema? Sí, creemos las familias, por eso la importancia de estar aquí con ustedes, y agradezco muchísimo a Brigadas Internacionales de Paz la invitación. Creemos que en nuestro país ahorita no hay condiciones. Tenemos que mirar más allá de nuestra frontera, porque sabemos que nuestro país invierte mucho dinero y recurso de su imagen, y que tendremos que dejar ver a la comunidad internacional que las cosas en México están muy mal. Tenemos un país que se cae a pedazos, con miles de muertes, desaparecidos y miles de huérfanos, y mucho dolor de la gente, de los ciudadanos. Y creemos que tienen que mirar, y sabemos justo en este país, en Holanda, que en mayo próximamente van a tener la venida de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que le digan qué ha hecho en el tema de los desaparecidos, qué ha hecho en el tema de los migrantes, cuáles son sus políticas públicas que va a implementar. Todavía ya va más a la mitad de su mandato, de su periodo, que diga cómo piensa resolver la crisis grave de derechos humanos que hay, las graves violaciones, cómo piensa combatir la impunidad y la corrupción dentro de sus mismos agentes de procuración de justicia. El país está muy mal. Entonces queremos pedirle a la comunidad internacional que voltee los ojos, que mire, que no nada más hay cosas que no se saben en los países, en otros continentes.
tenemos graves problemas, queremos solidaridad, queremos pronunciamiento, sus embajadas en México, que nos reciban, que nos escuchen a las víctimas, que sepan de viva voz qué es lo que estamos viviendo. Diana, lamentablemente nadie va a poder devolverle a Daniel. ¿Hay algo en esta vida que pueda darle cierto consuelo a su corazón? Mi lucha es la lucha de todos. Todas las familias quisiéramos estar aquí contigo, pero en esa ocasión solo yo puedo estar. Lo que queremos es que haya una verdad, y esa verdad llevará a la justicia, pero sobre todo que los rostros de nuestros hijos no se olviden, que se sepa que en México hay desaparecidos, que no se ha encontrado, que son jóvenes, hombres, mujeres, que no estaban metidos en nada, que se limpie su imagen, que simplemente es un estado de fallido que no ha alcanzado a prever cierta seguridad de derechos. Que quede en la memoria de este país, que no se repita, y esa es mi demanda, ¿no? O sea, no quiero que dentro de mi misma familia mis nietos pudieran ser motivo y víctimas de esa parte.